que els dilluns tanquem la brúixola parlant sobre salut mental. S'acosten les festes de Nadal i això de vegades és una època complicada per a molta gent. És per això que avui volem tractar com passar millor aquestes festes familiars, Anna. Sí, a banda dels problemes familiars, a vegades s'ajunta també la falta d'éssers estimats que ja no hi són i que, per tant, s'enyoren molt en aquestes èpoques més que mai. I per parlar d'això saludem ara el David Cueto, ell és psicòleg al despatx Dr. Guilera, a Psicoset Esplugues i també a Cepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Per què és una època tan complicada la del Nadal pel que fa a la salut mental? Quins són els principals problemes amb què et trobes a consulta? Sí, reconozco que mis dos áreas de especialización, que sería infanto-juvenil y parejas, es como época caliente. Bueno, son varios motivos, el tema este del fin de año, los nuevos propósitos. Lo que hemos hablado con hábitos, es decir, todo cambio de estructura genera, bueno, no problemas, pero sí que se rompe la rutina. Entonces, los niños tienen muchas vacaciones, las notas que llegan del primer trimestre, las parejas, por ejemplo, el tema de las familias políticas, el tema de las comidas de empresa, cena, familia. Es como una vorágine, ¿no? Es una especie de, bueno, consumismo colectivo, parece que, ¿no? Todos tenemos que salir, comprar, entonces esto para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, tema económico, ¿no? La comparativa de los niños de por qué compite clase tiene este regalo y yo no. Entonces al final son unas fiestas donde se supone que la felicidad, el amor, ¿no? Todo este cine navideño que hay del reencuentro familiar, pero que reconozco que yo como terapeuta y compañeros y colegas míos y compañeras de profesión, tiene como unas características de estructura, una especie de obligación moral de pasártelo bien, reencuentros con gente que quieres, pero reencuentros con gente con la que no quieres ver por temas familiares o personales, entonces es una amalgama complicada a veces. Nadal també ha canviat en els últims anys, que això suposo que també ha afectat, no? El fet que, per exemple, hi hagi xarxes socials o hi hagi un espai, no?, que s'ha de compartir, a més tot allò que estàs vivint. Lo que hemos hablado, que son 10 años de smartphones, yo creo, de teléfonos inteligentes masivos, entonces el compartir historias, las llamadas, los mensajes, ¿no? El tema de, bueno, las redes, los chavales compartiendo, ¿no?, que pueden pasar muchas horas con los móviles en casa, ¿no?, porque no tienen mucho que hacer, entonces sí que, claro, la hiperconexión que tenemos, lo hemos hablado alguna vez, sí que estamos hiperconectados, pero que la soledad de Navidad, ¿no?, lo que se llama, por ejemplo, un síndrome de la silla vacía, gente que ha perdido gente durante este año, probablemente siempre las primeras fiestas siempre te comentan que es muy duras porque estás acostumbrado, llevas años y años de rutina viviendo con una persona, disfrutando con una persona que ya no está, o varias personas, y esto para muchas personas se hace muy, muy complicado. Parlem hacemos el balance de lo bueno y malo, no? Sí. S'ha de fer, no s'ha de fer, tu què consideres? Això d'una banda, i després ja parlarem dels propòsits, però sí, balanç de l'any, tu com ho veus, això? Sí, no, es un buen momento al final, los humanos, pues bueno, es un cambio de año, que al final es lo más obvio, pero sí que puede haber cierta obsesión. Se pongo un ejemplo concreto de un señor que hace muchos años buscó en Twitter gente que dice que iba a publicar una novela. Les contactó muchos años después a esas personas que habían dicho que iba a publicar la novela y ninguno lo había hecho. Entonces es un balance de, sí, bueno, al final es recalibrar, ¿no? Entonces, pero también me parece un poco pensamiento mágico pensar que con el año nuevo, ¿no?, ya hemos hablado de hábitos y rutinas, que es algo complicado, son semanas sí, incluso. Entonces, pues sí, es un gran momento, sobre todo porque si estamos en compañía familiar, con gente, ese ánimo positivo, que como digo, hay gente que le sienta muy bien y hay gente que le sienta fatal. Entonces sí que puede ser un momento de, bueno, hacer el chequeo de lo que teníamos previsto, lo que ha ocurrido, y reajustar un poco para el año siguiente, por ejemplo. ¿Y propósitos? Claro, lo mismo, y como siempre, ¿no?, el pensamiento mágico, intentar, propósitos a lo mejor viables, ¿no? La gente que comenta, ¿no?, que tiene gimnasios o que tiene este tipo de negocios, dice que no, la primera semana de enero, la segunda semana de enero están llenos y luego se vacían, ¿no? Porque es complicado, es difícil mantener rutinas nuevas, pero sí que es verdad que, como digo, con compañía, con colegas, con amistades, con familia, un poco, ¿no?, o en pareja, ¿no?, es decir, hacer como equipo, y esto siempre acompaña mucho a hacer propósitos conjuntos, por ejemplo, que es lo que hemos hablado alguna vez, que si para ir al gym o para ir a hacer cualquier deporte o actividad has quedado con alguien a quien quieres, el propósito conjunto es más probable que exponencialmente eso se cumpla por el tema social, el cariño que tiene, o la vergüenza de no dejar a alguien tirado por la mañana que hemos quedado con esta persona. Has mencionado lo del síndrome de la silla vacía, creo que se le llama así. Claro, ¿qué hay que hacer si es la primera Navidad con la ausencia, ¿no?, de un ser querido? Esto, claro, al final, asumir que es la primera y siempre se explica que va a ser la más complicada, luego, como siempre, todo pasa, ¿no?, como se suele decir.
yo suelo explicar, o no, colegas míos también, como que se puede hacer como un homenaje, ¿no? Es decir, esa persona ya no está, pues a lo mejor poner algunas canciones que a esa persona le gustaba, o poner una temática si era de algún club determinado. Entonces es duro, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pues toda la familia lleva todos los años reuniéndose a través de alrededor de los abuelos o de la familia, ¿no? Es más probable que al final una persona mayor, y suele ser más trágico, por ejemplo, si hay un fallecimiento de una persona joven, un hijo o una hija. Esto reconozco que se hace más complicado. Entonces, asumir que es la primera vez va a ser la más difícil, la siguiente es como todo, el cuerpo se acostumbrará, y no digo que sea más fácil, simplemente, bueno, será menos chocante por la primera vez. Y al final, como digo, intentar orientarlo la medida de lo posible a un homenaje a esa persona que ya no está, y que en Navidades, como nos venden, bueno, que sí que es verdad que la familia, los reencuentros, como digo, todo este cine navideño, és inevitable que nos sintamos peor. Tornant a les parelles, quina és la problemàtica que més et trobes de cara a aquestes dates, en aquest sentit? Cambios de estructura, ¿no? Que hemos comentado alguna vez, de uno pasa todo el día trabajando, fuera de casa, actividades, y de repente te encuentras 2 o 3 semanas conviviendo con una persona que a lo mejor no has convivido varias horas seguidas, días seguidos durante bastante tiempo. El tema, como digo, los conflictos de los niños, de las niñas, de la familia política, esto es un clásico también, y lo que podemos hablar, ¿no? Consejitos de que en una cena al final, bueno, se puede prever, por ejemplo, ¿no? La parte familiar que esté más enferma, o que sabemos que a lo mejor tenemos menos probabilidad de que haya o que esté cerca de nosotros en un futuro. Pero como digo, las parejas, siempre que se rompe la rutina, afloran o cosas positivas, ¿no? Y qué ganas tenía de estar contigo, cariño, que hace mucho tiempo que no teníamos un día entero para estar en el sofá tirados viendo una peli. O de repente nos damos cuenta que la persona con la que convivimos al lado no es como esperábamos, o no estamos del todo cómodos. Es decir, tenemos la realidad delante de nosotros, y esto a veces duele, obviamente. Entonces, bueno, las parejas, hacerlo de manera progresiva. Siempre explico, además, hacer unos pactos previos, porque luego empieza la Navidad, empieza toda esta vorágine de cenas, comidas, gente que va a sus lugares de origen, ciudades más pequeñas, y de repente todo el mundo que está fuera viviendo, como es mi caso, por ejemplo, te encuentras a todo el mundo allí, que no hay tiempo casi para pensar. Entonces sí que a lo mejor hacer cierto pacto previo, hablar previamente de ciertas cosas, porque luego esto, si no se habla, la marea, ¿no? La ola sigue y puede generar resentimiento, problemas o estallidos de conflictos que puedan, ¿no? Llegar a la ruptura. Parlaves també dels nens, que poden ser conflictius en alguns casos, festes, no hi ha escola i altres obligacions. Com s'ha d'actuar amb ells per evitar problemes? Claro, aquí es que, claro, cada caso, pero sí que al final hay unas pautas de, primero, intentarles cierta estructura. Ya hemos hablado que las niñas y los niños lo que peor llevan es los cambios de... Entonces, darles cierta estructura y mezclar un poco, bueno, ciertas responsabilidades, pero también un poco de indulgencia, ¿no? Llevan 4 meses de escuela o de colegio. El tema de las notas, que como siempre explico, ¿no? En enero siempre va a haber un pico de demanda de escolar por los temas académicos, entonces es un momento también de replantearte, oye, a lo mejor las notas que está teniendo no están del todo bien, hay que cambiar cosas. Y luego el tema de las cenas y los regalos. Yo me acuerdo que hace 20 años las revistas, si os acordáis, las revistas de juguetes o los anuncios no ponían el precio. Hoy en día, claro, el niño o la niña le sale el anuncio dentro del enlace de la tablet o de lo que está utilizando. Y los niños, yo me he fijado que los niños y los niños son como máquinas de comparar y de saber el dinero que vale cada cosa. Entonces, si los un poco educamos en el materialismo, en cuánto vale cada cosa, es como digo, con el tema de Internet, cada vez se hace más complicado como taparles ese tema del dinero, ¿no? Si se supone que vienen unos Reyes Magos que te traen unos regalos para todo el mundo, ¿no? Para pasarlo bien. Los niños al final son máquinas de comparar, como digo, entonces hay que darles valores previos importantes para no generar conflictos posteriores que sean complicados, y luego, como digo, no darles demasiado azúcar, demasiados chuches, ¿no? Que esto al final los altera mucho. Es una mezcla de rutina, y luego pues que se junten con sus primos, ¿no? Con gente que no ven durante todo el año, que disfruten, porque las Navidades, como digo, están muy enfocadas a los niños. Entonces sí que a veces se les debería priorizar, porque un plan familiar en conjunto puede ser que, o sea, nos acordamos toda la vida de eso. Entonces, bueno, ceder un poco porque hacer su plan, ¿no? Ir a un Belén, aunque no nos gusten las multitudes, por ejemplo, es como digo, eso genera recuerdos, porque la Navidad está muy enfocada hacia ellos generalmente.
Claro, con el tema de los regalos decíamos, bueno, ho dèiem abans, no? La comparativa aquesta, al company de classe li ha arribat, li han portat això i a mi no m'ho han portat, amb el cosí no sé què. Clar, com s'ha de fer, com deies, no? Potser una feina prèvia d'entendre que el fet que els Reis et portin una o altra cosa no vol dir que tu siguis millor o pitjor, i també que això, no? Que hi ha coses que són més importants que la joguina més cara. Claro, es lo que se llama refuerzo intrínseco, que la niña o el niño sea premiado por lo que hace, más que por lo que hace, por lo que es, ¿no? El amor incondicional. Entonces, al final, el niño o la niña tiene como curiosidades, por ejemplo, intelectuales con un libro, o cualquier videojuego que le traiga a los Reyes, no es el último del mercado, pero lo considera divertido, ¿no? O, por ejemplo, juegos de mesa para que juegue toda la familia. Entonces, es complicado. Los niños y las niñas en Navidades se puede ver hiperestimulados, ¿no? Ahí está todo como bombardeado hacia ellos. Y es como digo, hace 20 años estaba esto tapado y ahora no, entonces me parece un poco más complicado, pero al final, como digo, es darle su pequeño espacio, pero sabiendo que, por ejemplo, la última semana antes de volver a clase, volver a imitar un poco, levantarlos un poco más temprano, no hacerlo de manera progresiva, porque si no el golpe para muchos es bastante complicado. Clar, i tornant també al que dèiem, no? Reunions familiars, si el Nadal és sinònim de reunió familiar, també és sinònim de vegades de trobar-te amb cares doncs, que potser et costen una mica. Sí, mezclar el tema del alcohol, ¿no? El consumo exacerbado de alcohol lleva pues impulsividad. Siempre explico algunos truquitos, por ejemplo, vemos un familiar que no nos cae, como siempre, es decir, por lo que sea, por política, porque han pasado, imaginaros familias, esto es un clásico, temas de dinero, de herencias, ¿no? Aquí entramos en un abanico inabarcable. Intentar buscar nexos en común, es decir, si el año tiene casi 9.000 horas, vamos a pasar 4 o 5 en una cena. Bueno, si compartimos el mismo club de fútbol o de básquet, o hacemos el mismo deporte, o nos gusta el mismo hobby, ¿no? Nos hemos apuntado a la vez a clases de dibujo. Intentar buscar los puentes en común, ¿no? Y si vemos que al final eso se agota, siempre a veces se puede explicar como, si hay niños, por ejemplo, niñas, te vas a jugar con los niños y nadie te va a decir que estés con los adultos porque, si vas a jugar con los niños o las niñas, haces canciones y demás. Y luego también explico que los preadolescentes siempre están como muy colgados en estas fechas a veces, porque es o la mesa de los niños y tampoco están con los adultos. Entonces, si vemos que estamos en un entorno hostil, estamos intentando ser constructivos, dialogantes, vemos que la otra parte intenta siempre, buscar conflictos, lo desagradable que es imaginarnos delante de gente a lo mejor más mayor, o no, que ver esto para muchas familias es muy desagradable, ¿no? Estos estallidos de gritos o violencia. Entonces, al final, si vemos que lo que tenemos delante no tenemos interlocutores válidos, no cogemos temas en común, pues me voy a hablar con el chaval de 13 años o la chavala de 13 años que está ahí aburrido un poco, que no sabe muy bien qué hacer, o me voy a jugar con los niños con la pelota o a hacer villancicos con ellos y ya pasará la cena, no sé si me explico, serán 4 o 5 cenas como muchísimo. Temas de cenas de empresa es más complicado, ya aquí la gente se queja de que, es como digo, hay que hacer una valoración y al final pragmatismo, es decir, son unas fechas concretas, a muchísima gente le da mucha pereza, pero uno hace así, ¿no? Entre comillas, un chasquido y pasa, por así decirlo. Perquè l'opció d'evitar aquests retrobaments, dic, mira, jo és que amb aquesta part de la família no hi estaré También, bé. evidentemente, claro, uno tiene el derecho a poner límites, lo que pasa que, claro, imaginaros, ¿no? Es un ejemplo muy clásico de no, pero es que el abuelo está muy mayor. Y sí, tenemos todo el derecho, y si obviamente llevamos 3 cenas familiares, imaginaros, ¿no? Pues de Semana Santa, verano, y vemos que eso va a ser otra vez, ¿no? El Rosario de la Aurora va a haber un problema, pues sí, una retirada de tiempo es una victoria. No, es decir, si hemos que ver el tema, como digo, ¿no? Que hay temas judicializados, es que cada familia, ¿no? Es su mundo. Sí que es una gran idea a lo mejor decir, me retiro un tiempo hasta que cierto conflicto se enfríe, porque a veces la estrategia de intentar hablar de temas en común o huirte no es válida, es decir, la gente a lo mejor va con ganas de pelea o de tener problemas. Sí, o inclús, si no, ara pensava aquelles famílies que, per exemple, abans passaven a la nit bona, no? 24 i 25 junts, després també al 31 o a l'1 i després als Reis. Doncs no sé, potser ho concentres tot en un dia, no? Només et veus un dia i millor qualitat que quantitat, ¿no? Hablarlo antes, ¿no? Si vemos que esto se avecina ya en diciembre, imaginaros, ¿no? Ya cuando se empieza a hablar estas cosas, reservar y demás, preverlo un poco, porque si no, cuando en mitad de la vorágine, claro, si uno cancela el día antes, ya será, ¿no? Entonces a lo mejor, ir preparando el terreno, ir hablando, y como digo, imaginaros, yo lo he vivido y esto cualquiera lo ha comentado, temas judiciales abiertos o conflictos importantes. Sí que a lo mejor
no ir, mandar una tarjeta, oye, recuerdos de parte de no sé quién y ya está. Has parlat també dels sopars d'empresa. Sí, esto, claro, aquí... ¿Hi ha muchas queixes de consulta sobre aquest tema? Bueno, hay gente que le hace muchísima ilusión porque dicen, es un gran momento de compartir con compañeros o compañeras, pero luego, por ejemplo, claro, una empresa al final, como una familia, pero una empresa todavía que si te despiden no tienes dinero, es un tema muy jerárquico. Entonces, hay gente que se queja de que los rangos superiores a veces utilizan eso como para... Creo que el tema ha mejorado. Ahora la gente, por ejemplo, hace actividades y demás, pero hay cenas de empresa que para mucha gente son muy complicadas. Pero insisto, son 4 o 5 horas al final, ¿no? De una empresa de 20, 40, 50, 60, alguien habrá, es como un interlocutor válido. Alguien habrá con el que al menos la conversación no sea tan desagradable. Vamos, comemos, nos reímos y la gente si se va de copas, pues uno se va para casa. No creo que te obliguen, ¿no? Con una caña de pescar a que les acompañes a ello. Pero insisto, es como digo, aquí es gente que le encanta, que está esperando la cena de empresa como el momento clave del año y hay gente que le da una pereza enorme. Bueno, pues eso, coger al interlocutor válido, interlocutora válida, intentar que eso pase lo más rápido posible, disfrutar de la comida, ¿no? A veces se van a sitios muy buenos de comida. La gente de hostelería, por ejemplo, lo sabe, que esas 2 o 3 semanas son muy, muy complicadas y muy largas por miles de sopas y demás. Entonces, pragmatismo al final y si, como digo, vemos que va a haber conflicto directamente, pues no ir, ¿no? Es decir, no pasa nada. Es como digo, si vemos que allí... nos va a costar horrores no caer en conflictos, no caer en el cebo y vamos a ir a casa después de unos gritos o va a ser muy desagradable, pues sí que a lo mejor el no ir tampoco estaría del todo mal siempre. Doncs ens apuntem aquestes recomanacions de cara a sopars, trobades familiars d'empresa, del que sigui, durant aquest Nadal i també per cuidar els petits, els mitjans i els grans de la casa. A tots, David Cueto, gràcies i bona tarda. Fins dilluns vinent. Muchas gracias.